y bienvenidos a esta séptima conferencia del ciclo de conferencias sobre participación ciudadana en planes y programas públicos del proyecto ARLAB, que desde esta Dirección General de Gobernanza Pública, en colaboración con la Universidad de Girona, estamos realizando. Mi nombre es Luis María Sanz, soy responsable de área de Gobierno Abierto en esta Dirección General y nos gusta recordar que este ciclo de conferencias forma parte del compromiso de esta Dirección General para sensibilizar y formar sobre la participación ciudadana y el fortalecimiento democrático y sobre todo además con el compromiso de disponer de criterios prácticos para su implementación. Este proyecto está encuadrado en el cuarto Plan de Gobierno Abierto de España 2020-2024 para la Alianza de Gobierno Abierto, la OGP, y también está incluido dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado con los fondos europeos Next Generation. Agradecemos al profesor Quim Brugué la coordinación y organización de este ciclo de conferencias, que además se completa con los talleres programados que vamos a realizar junto con la comunidad de práctica de participación de este cuarto plan. Todo este proyecto, además, necesitamos y queremos que se materialice en una guía de participación ciudadana en planes y programas que tenemos programados editar y publicar en este 2023. La propia elaboración de la guía va a ser ya un proceso colaborativo y va a contar con la participación y el conocimiento no solo de personas que trabajamos en las tres administraciones públicas, sino también de la sociedad civil, tanto académicos como de asociaciones, de consumidores y usuarios del tercer sector. Hoy tenemos el placer de contar con Cristina Monge, miembro del Consejo del Foro de Gobierno Abierto, profesora de Sociología de la Universidad de Zaragoza y además presidenta de la plataforma Más Democracia. Con ella vamos a abordar y vamos a discutir sobre un tema absolutamente interesante y central, que es ¿qué ciudadanía para qué democracia? Lo vamos a hacer desde un punto de vista práctico para mejorar además la participación ciudadana de calidad en los asuntos públicos, que es el leitmotiv de este ciclo de conferencias. Doy a continuación paso al profesor Quim Brugué, que va a explicar la dinámica de la organización de esta sesión y presentará con más detalle a nuestra ponente de hoy. A ambos, muchísimas gracias. Muy bien, pues muchas gracias y buenos días a todos los asistentes. Es la penúltima conferencia de este ciclo y que, como ya sabéis, pues es una conferencia que grabamos y que luego pues estará disponible también en las redes y que se puede seguir a posteriori. Bien, efectivamente, como decía Luis, es un placer contar hoy con Cristina para que nos hable de sus experiencias y de sus conocimientos en torno a la participación ciudadana, teniendo en cuenta además que Cristina es una estudiosa del tema, es doctora en ciencia política y profesora, como usted ha dicho, en la Universidad de Zaragoza, pero al mismo tiempo es una persona estrechamente comprometida con la democracia, con la innovación y la profundización democrática, y que ha estado pues, en diversos, trabajando en diferentes ámbitos desde hace ya bastantes años, en terrenos prácticos, en terrenos teóricos. Ha escrito diversos libros, ¿no?, que además tienen esta voluntad de divulgar, ¿no?, pues las ideas en torno a las nuevas formas de participación, ¿no?, desde el libro del 15M, Miradas desde el presente, o Hackear la política, ¿no?, con Raúl Oliván, que fue un libro muy relevante. Y además, pues también este compromiso la lleva a desplegar toda una actividad como analista política en diversos medios de comunicación, como El País, la SER o la televisión, la Radio Televisión Española, donde de forma permanente pues, ayuda a este postulado que intentamos hacer, ¿no?, sobre la necesidad de confiar y de reformar la democracia.
Por lo tanto, tiene un currículum en el que no me voy a detener, pero sí que quería destacar esta doble dimensión, ¿no? De una persona que está en el mundo académico, que trabaja y estudia estos temas, pero también que está en el activismo, que está comprometida y que conoce la práctica y se embarra con ella siempre que sea necesario, ¿no? En la conferencia de hoy hay un caso de referencia que ya ha conocido directamente, que por lo tanto nos podrá detallar y nos podrá ilustrar sobre el mismo, que además es un caso innovador porque es la asamblea por el clima que se ha hecho en el conjunto de España, con todas aquellas ideas del sorteo y todas aquellas dinámicas deliberativas que ya hemos revisado en algunas de las conferencias anteriores, pero que las aterrizará en este caso en la experiencia concreta a nivel de Estado, ¿no? Pero además yo le pedía, porque conozco su trayectoria, que lo enmarcara en vincular la participación ciudadana, la democracia, en un ámbito específico que es el de la transición ecológica, ¿no? Es un ámbito que todos sabemos que es de una especial relevancia política y social. El cambio climático y sus consecuencias es algo que debemos abordar de una forma muy inmediata, pero además es también un ámbito de una enorme complejidad, ¿eh? Y que siempre despierta dudas sobre hasta qué punto debemos dejarlo en manos de expertos, debemos democratizarlo. Es un espacio en el que las barreras a la participación ciudadana son excesivas, ¿no? O al contrario. Y por lo tanto, bueno, ella enmarcará, antes de entrar en el detalle de la experiencia de la Asamblea, un poco en vincular democracia y participación a un ámbito específico como es el de la transición ecológica. Y por lo tanto, sin más, Cristina, pues cuando quieras, bueno, perdón, simplemente añadir, ¿no? Como en otras ocasiones, la organización del tiempo, vamos a darle aproximadamente media hora a Cristina para que haga una introducción en los términos que ahora citaba. Luego yo mismo haré un par o tres de preguntas para abrir el debate. Haremos un breve descanso, esto será hacia las 11 de 10 minutos y luego tendremos los 40-45 minutos restantes para abrir el debate al conjunto de los participantes, que ya sabéis que nos podréis hacer llegar a través del chat vuestras preguntas o comentarios, pero que también en la segunda parte podéis tomar directamente la voz para formular estas preguntas o comentarios directamente. Por lo tanto, ahora sí, Cristina, cuando quieras, te escuchamos. Pues muchísimas gracias, Kim. Muy buenos días a todas y a todos. Y un lujo, un placer estar aquí compartiendo este ratito en el que, bueno, pues como comentaba muy bien Kim, ¿no? Y voy a intentar poner sobre la mesa algunas de las líneas o algunas de las reflexiones que venimos haciendo de manera colectiva, porque estas cosas yo creo que siempre se piensan en colectivo, ¿no? Gentes que nos dedicamos, por un lado, al ámbito de la transición ecológica, de la sostenibilidad, de todo el desafío ambiental, y por otro lado también a esa preocupación que es cómo mejorar nuestras democracias, cómo incrementar la calidad de las democracias por medio, entre otros ámbitos, de procesos de participación y de deliberación. Yo creo que estos son los dos ejes que actualmente a mí personalmente más me están moviendo, tanto en la dimensión académica, investigadora, como también desde ese punto de vista que Kim llamaba más activista, ¿no? Es decir, de poner en práctica cosas que de alguna manera nos ayuden a acelerar la transición ecológica, como imperativo que es. Estamos viendo las consecuencias ya en primera persona de todo eso que llamamos la crisis climática. Luego, si queréis, en el debate podemos precisar alguna cosa más, pero de alguna forma yo personalmente parto de la constatación de que la transición ecológica es urgente, tiene que ser ambiciosa,
tenemos que llevarla adelante de la manera más rápida posible. Como hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien, y hacerlo bien en democracia sin llevarnos por delante los mínimos democráticos básicos significa hacerlo maximizando la participación o maximizando el papel de la ciudadanía en esos procesos tan importantes de transición, ¿no? En cuestiones absolutamente claves. Esto es lo que, este es el, digamos, el cuadro, el marco, ¿no? En el que yo llevo unos años trabajando, uniendo esos dos elementos, la parte de transición ecológica con el desafío climático de fondo y por otro lado la idea de profundizar en democracia, haciendo de las dos cosas un único proyecto, ¿no? ¿Por qué? Bueno, yo creo que para explicar esto yo necesito también poner de manifiesto cómo los asuntos que tienen que ver con temas que ahora llamamos ambientales, que muchas veces se refieren a bienes comunes, el agua, los bosques, el espacio público, han sido generalmente elementos o espacios en los que tradicionalmente ha habido mucha participación ciudadana, que a lo mejor ahora no la categorizamos, ¿no? O no la entenderíamos dentro de esos procesos de participación ciudadana, pero cuando alguien piensa en cómo se ha gestionado el agua desde tiempos inmemoriales, siempre va a encontrar algún tipo de estructura o de proceso en el cual aquellos que se consideraban directamente afectados por la gestión de ese agua, de una forma u otra, participaban. Pongo el agua porque es el ejemplo más clásico y el ejemplo, además aquí en España tenemos unas muy buenas prácticas al respecto, pero si en vez de hablar del agua habláramos, por ejemplo, de la gestión forestal, de los bosques o incluso del espacio público de los municipios, nos encontraríamos situaciones parecidas. ¿Por qué me referencio tanto al agua? En España tenemos uno de los elementos de participación en torno a la gestión del agua que hasta hace poquito, pues la verdad es que ha sido motivo de envidia, de ejemplo y de copia, ¿no? En muchos otros países, que es algo que nosotros tenemos absolutamente interiorizado, que no le damos ninguna importancia, pero que fuera de aquí no es tanto, que es la famosa gestión de los ríos mediante las cuencas hidrográficas. Órganos donde el río es visto como una unidad en toda su cuenca, ¿no? Si os fijáis, no pensamos el río por municipios o no pensamos el río por las provincias o comunidades autónomas o comarcas que atraviesa, ¿no? Sino que la Confederación Hidrográfica es la constatación, es la puesta en marcha de eso que se llama la unidad de cuenca, es decir, toda una cuenca hidrográfica gestionada bajo una misma institución. Y una institución que nació de alguna forma con una vocación de servir de espacio de participación y acuerdos a los que entonces se consideraban que eran quienes tenían la legitimidad para participar en la gestión del agua, que básicamente, como todo el mundo conoce, en aquel momento eran personas que se dedicaban a la agricultura, agricultores, lo que ahora llamaríamos regantes, y después, con mucha fuerza, esto es otro debate, si queréis entramos después, pero no me iba a centrar en esto, todo el ámbito hidroeléctrico. Entonces, las cuencas hidrográficas en su momento ya aparecen como esa manifestación del principio de unidad de cuenca y como un espacio en el que se da voz y en el que se da un sitio para participar a aquellos que en aquel momento se consideraban que eran quienes tenían que tomar parte en las decisiones de cómo se repartía el agua. Claro, cuando los discursos ambientales empiezan a entrar en primera línea de la gestión del agua y cuando se empieza a plantear que es necesario cambiar el paradigma de la gestión del agua para introducirlo dentro de un esquema o dentro de un marco de carácter mucho más ambiental, una de las primeras constataciones que se hace es que aquellos que se consideran usuarios, ciudadanos interesados o ciudadanos de alguna forma interpelados por la gestión del agua, no solamente son los agricultores o no solamente es la industria hidroeléctrica, sino que es una cuestión mucho más amplia. Incluso se llega a plantear a qué ciudadano, a qué ciudadana no le interesa, o sea, a quién no está interpelado por cómo se gestiona el agua, cuando el agua es un asunto absolutamente clave para la vida. Y aparece entonces un debate que es el de quiénes tienen que ser los actores
que participan en la gestión del agua. Es un momento muy interesante de discusión en el que se empiezan a abrir espacios, lógicamente con sus tensiones, porque aquí estamos hablando de espacios de poder también, los espacios de participación en este caso eran también espacios de poder, entonces con sus tensiones se empiezan a abrir esos espacios a la participación de otro tipo de actores, como pueden ser por ejemplo los municipios en un momento determinado y después, mucho después ya, colectivos de carácter ambiental. Hasta el punto de que en un momento determinado se plantea, necesitamos alguien que en los órganos de participación, que en los órganos donde se toman las decisiones sobre cómo se gestiona el agua en este caso, represente el interés general. ¿Y el interés general cuál es? El interés del río. De hecho, unos años después vendría la Directiva Marco del Agua y nos diría una cuestión fundamental que todavía hoy es motivo también de debate y de discusión y de tensión territorial, que es que el primer usuario del agua, una vez garantizado el agua para beber, es el propio río. Entonces, el río tiene quien lo defienda. Se inició así un debate interesantísimo a nivel de cómo se gestionaba el agua en esas confederaciones hidrográficas y de alguna forma se empezó a abrir el margen, el estrecho margen de esos círculos de participación que había en las confederaciones, se empieza a abrir a otro tipo de actores diferentes. Y eso supone toda una auténtica revolución cuando se constata que en realidad el paradigma de la sostenibilidad, es decir, el incorporar la política del agua dentro de una política ambiental, significa también abrir radicalmente el abanico de actores que tienen que participar en la decisión de cómo se va a gestionar el recurso del agua. Ya no somos agricultores hidroeléctricos, ni siquiera tampoco administraciones, empieza a aparecer ya, como decíamos antes, las cuestiones ambientales, esa pregunta superlativa de quién defiende el agua, o sea, quién defiende el río, perdón, ¿no? Quién defiende ese interés general que estaría por encima, y radicalmente esto supone una concepción absolutamente distinta de lo que es el agua, entendida previamente como un recurso productivo, es decir, un recurso para regar o para turbinar, para generar electricidad, a pasar a ser ahora entendida el agua como un recurso que forma parte de un ecosistema fundamental para el mantenimiento de la vida. Entonces, yo creo que es un buen ejemplo para sintetizar cómo hemos pasado de un enfoque en el cual el agua, en este caso, se consideraba un recurso productivo y por lo tanto participaban en su gestión aquellos que hacían uso de ese recurso productivo, a ver cómo en poquitos años, por cierto, si queréis luego profundizamos más, pero a ver cómo en poquitos años el agua, en este caso el río, ¿no? El ecosistema acuático, pasa a considerarse algo fundamental para la vida. Y en ese sentido es el interés general el que tiene que estar tomando parte de los procesos de participación. Y todo esto, insisto, en una estructura en la cual España fue pionera, que es esa estructura de los organismos de gestión de cuencas, de las confederaciones hidrográficas, ¿no? Bien, a partir de allí, incluso si descendemos más abajo de lo que es la gestión del cuenca, encontraremos cientos de experiencias a nivel de comunidades de regantes pequeñas, de municipios, de comunidades autónomas, donde se van a ir dando diferentes elementos de participación desde hace décadas. Tribunales del agua, como el caso de Valencia, comunidades de regantes absolutamente en toda España, en fin, hay muchísimos. Si a alguien le interesa, yo puedo facilitar bibliografía porque es un campo muy, muy, muy trabajado. Bueno, pues ponía este ejemplo del agua, insisto, podríamos hablar de gestión forestal, podríamos hablar de espacio público, de muchas cosas, porque creo que ejemplifica muy bien algo fundamental, y es que el desafío de la sostenibilidad supone incorporar todo lo que son bienes comunes, ¿no? Es decir, aquellos bienes que son imprescindibles para la vida, para la conservación de la biosfera y para la vida, en una concepción distinta, en la cual el interés general y por lo tanto la participación del conjunto de la ciudadanía tiene que presidir la gobernanza o la forma en que se toman esas decisiones, ¿no? De hecho, no es casualidad, por ejemplo, que el derecho ambiental sea un derecho, tanto a nivel internacional como europeo, como a nivel español, perdón, sea un derecho donde se ha dado especial importancia a los fenómenos de participación. El famoso convenio de Aarhus, que es del año 98, es un convenio que regula específicamente el acceso a la información, a la participación y a los tribunales de justicia de la ciudadanía, es decir, el derecho a la participación ciudadana en la gestión de los asuntos ambientales. Por eso no es casualidad, insisto, que el derecho ambiental haya sido
sido un derecho especialmente dado o especialmente preocupado por ver cómo se generaban estos procesos de participación en la gestión de los asuntos ambientales. No hablo todavía de conflictos, ojo, o sea, aquí todavía no ha aparecido la palabra conflicto. Estoy hablando de la gestión de los recursos, de la gestión de la biosfera, de la gestión de los espacios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el primer mensaje que quería dar. El desafío de la sostenibilidad, tanto entendido como recurso, como entendido ahora mismo como un espacio de transición, implica poderosamente la necesidad de una nueva visión, de un nuevo papel de la ciudadanía a la hora de articular la gestión de estos procesos, ¿no? Y hasta ahora he hablado de cómo se gestionaban esos recursos, ahora me voy a centrar en la segunda parte, ¿no? Y es que he constatado lo que supone la crisis climática, he constatado lo que supone esta situación que estamos viviendo, en la cual ya vamos viendo, ¿no? Algunos de los efectos que, bueno, que ya están teniendo lugar sobre nuestras vidas. Podríamos extendernos muchos, pero aquí podríamos hablar de cuestiones que tienen que ver sobre la salud, por supuesto de efectos económicos directamente yo creo prácticamente en todos los sectores productivos, efectos sobre la forma en que se construyen nuestras ciudades. Estamos ya constatando cómo la crisis climática nos obliga a poner en cuestión buena parte de los elementos estructurales de nuestra forma de convivencia, ¿no? De los espacios públicos, de cómo se gestionan los recursos, etcétera. Y que en esa constatación empieza a ser ya absolutamente urgente, como decíamos al principio, el plantear procesos ambiciosos y rápidos que faciliten la transición ecológica, que faciliten ese cambio que englobamos bajo el título de transición ecológica y que recorre diferentes aspectos que tienen que ver con asuntos tan variados como los que estábamos comentando: el espacio público en las ciudades, la relación entre las ciudades y el resto del territorio, el modelo energético, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el consumo, con la idea de consumo, ¿no? Y con la gestión de los residuos, en esto que ahora llamamos economía circular. De alguna forma, la transición ecológica nos pone en un escenario de necesario replanteamiento de las cuestiones absolutamente estructurales de nuestra sociedad. Aquellas en las que además necesitamos garantizar que se mantienen en un estado óptimo de salud para que la vida siga siendo posible en la biosfera, porque de eso va la transición ecológica. La transición ecológica no va de paisajes idílicos o de mares en fotografías o en imágenes estupendas. La transición ecológica va de que la vida siga siendo posible en la biosfera, ¿no? Por lo tanto, es algo que nos apela directamente como personas, como ciudadanía y como sociedad en la dimensión colectiva. Y por eso es algo que se está estudiando bastante y que se está aplicando, que se está practicando medidas distintas que nos ayuden a ver cómo se gestiona esto. Hay una pregunta que llevamos haciéndonos hace tiempo, que yo creo que es la que marca bien cómo o por qué, que explica bien por qué el campo ambiental, el campo de transición ecológica, está siendo especialmente prolijo en experiencias o en experimentos incluso a veces que tienen que ver con la participación ciudadana, que es la pregunta que dice hasta qué punto la crisis climática puede ser una amenaza para nuestras democracias. Un repaso a la literatura más habitual, a la literatura de la ciencia política que habla de estas cuestiones, ¿no? que se dedica a analizar este tipo de cuestiones, plantea que por lo menos hay cuatro elementos a tener en cuenta, que podrían en un momento determinado ver cómo esa crisis climática y la idea o la necesidad, mejor dicho, de afrontarla podría lesionar o podría de alguna forma ser una amenaza para el estado de nuestras democracias representativas, ¿no? En primer lugar, es que la crisis climática como tal, por definición, es una crisis global, mientras que las democracias representativas lo son asentadas en un escenario de carácter nacional o de carácter local o nacional, ¿no? Por lo tanto, se genera ahí una cierta tensión entre instrumentos de toma de decisiones de ámbito nacional para una gobernanza basada en estados y, sin embargo, un desafío del ámbito global. De hecho, el primer caso paradigmático de globalización y de todo lo que supone estos debates hace ya 30 años es precisamente el cambio climático, es precisamente la crisis ambiental, ¿no? Por lo tanto, tenemos instrumentos democráticos de ámbito nacional para un desafío de ámbito global. Segunda cuestión,
un tema casi de rendición de cuentas, ¿no? De sacrificios a corto versus beneficios a largo. Cuando en nuestras democracias representativas alguien se presenta a unas elecciones con un programa electoral generalmente primando el corto plazo y se enfrenta a la transición ecológica, eso va a suponer en muchas ocasiones plantear cuestiones, plantear elementos que además generalmente desde mi punto de vista de forma equivocada, pero es cierto que es complicado hacerlo de otra manera, se plantean como sacrificios, ¿no?, en aras de un beneficio futuro que verán otras generaciones a las que no se les va a rendir cuentas, los gobernantes que en esos momentos están gestionando los asuntos públicos. Yo puedo decir que hoy tenemos que sacrificar cambiando formas de hábito o cambiando maneras de vivir en aras de una mejor salud o en aras de una mejor calidad ambiental que tendrán nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos, etcétera, etcétera. Si queréis, luego en el debate entramos en esto, porque yo creo que este enfoque no es el más adecuado para afrontar la transición, pero es cierto que es el más habitual, es el que más se da, ¿no? Por lo tanto, el segundo gran hándicap que tienen las democracias representativas para afrontar el desafío de la crisis climática, el de los sacrificios a corto versus los beneficios a largo, ¿no? En tercer lugar, la cuestión de la preferencia de voto. Yo creo que esto cada vez es menos así, pero hasta hace muy poquito las cuestiones ambientales, la apuesta, ¿no?, por la transición ecológica no era algo que viéramos entre los elementos que determinan el voto de la ciudadanía. Por lo tanto, tampoco los partidos políticos tenían excesivo incentivo para plantear esto como una cuestión fundamental, como una cuestión en la cual enmarcar el resto de sus políticas, ¿no?, porque tiene estas características. Y cuarto, enorme hándicap también que tiene, que lo apuntaba Kim al principio y creo que es uno de los fundamentales. Todo lo que tiene que ver con la transición ecológica suele tener en su base un importante componente de carácter técnico, ¿no? Cuando hablamos de cambiar el modelo energético, bueno, pues necesitamos ser ingenieros y saber mucho de energía para participar o para entender qué supone cambiar el modelo energético. Cuando decimos que tenemos que repensar nuestras ciudades para ser más eficientes, para ser más amables, para no depender tanto de la movilidad privada, necesitamos ser arquitectos urbanistas para hacer eso. Bueno, luego entraremos un poco en este tema, pero lo cierto es que a priori sí que es verdad que los temas ambientales, desde los famosos primeros debates sobre la energía nuclear hasta hoy, ¿no?, con todo lo que ha ido evolucionando, siempre están de alguna forma revestidos de esa necesidad de tener un mínimo de conocimiento técnico que a veces puede dificultar o puede echar para atrás de alguna forma esa posibilidad de incidir, esa posibilidad de participar en los debates, esa posibilidad de deliberar en torno a cómo se hace esa transición, ¿no? Bueno, estos cuatro elementos, al menos, que son los que tienen mayor consenso en la literatura especializada, son los que de alguna forma han ido empujando a que el campo de la transición ecológica sea un campo especialmente prolijo, insisto en esto, en experimentos, en ir probando cosas que tienen que ver con la participación ciudadana. Desde las propias agendas urbanas que se llevan haciendo en los municipios, ni se sabe ya la de décadas, creo que vamos para 3 décadas, si no me equivoco, que parten ya de la idea de participación, de la agenda urbana, como el repensar la ciudad en clave de sostenibilidad desde la participación ciudadana. Desde eso hasta, bueno, podríamos poner muchísimos ejemplos. Y en ese contexto aparecen hace unos años las asambleas ciudadanas por el clima, que es lo que yo hoy me gustaría poner un poquito el foco para centrar el debate. Voy a intentar compartir una presentación, a ver si lo consigo, que nos ayudará a entender un poquito mejor. A ver. Vale, perfecto. Creo que lo tengo aquí. ¿Estáis viendo una presentación? Ahora, ¿No? esta sí. Ahora sí. Vale, perfecto. Bueno, pues Ahora sí, ahora sí. genial. Estas asambleas, voy a ponerlo en modo presentación, ¿verdad? Sí, mejor. ¿Ahora? Ahora. Fenomenal. Perfecto. Bien. Estas asambleas ciudadanas por el clima beben dentro de este marco, ¿no?, que llamamos de democracia deliberativa, en la cual partimos de esta constatación, ¿no?, es decir, la deliberación requiere que los participantes
primero estén informados sobre el tema en cuestión, consideren diferentes perspectivas, es decir, tengan diferentes puntos de vista, tengan diferentes inputs y finalmente que lleguen a tener un juicio, ¿no? O una opinión compartida, insisto, sobre aquellas cuestiones en las que pueden estar de acuerdo en función de cuáles sean las reglas del juego de estos procesos. La Asamblea Ciudadana por el Clima en España no nace de la nada, sino que está reflejada en la Ley de Cambio Climático, que se aprueba en el Congreso de los Diputados en el año 2020, en plena pandemia, por cierto, y de alguna forma refleja ya algunas de las experiencias de otras asambleas ciudadanas que han tenido lugar previamente en otros países. En concreto, yo aquí comparto las principales características de las asambleas ciudadanas que se celebraron previamente en Irlanda, en el Reino Unido, la francesa o la escocesa. Ahora mismo ya hay muchas más, porque se han ido extendiendo tanto a nivel nacional en países de la Unión Europea como también en España, por cierto, a nivel autonómico y a nivel local. Por ejemplo, en Barcelona acaba de terminar la asamblea en el municipio de Barcelona hace poquito. En Mallorca, en la isla de Mallorca, no sé si la han terminado este fin de semana o la terminan el que viene, es decir, están ahora mismo ultimando. Por lo tanto, aquí aparecen estos 4, pero hay un continuo ahora mismo de asambleas que además vamos compartiendo información y vamos un poco compartiendo experiencias, sobre todo porque la disposición a la mejora nos obliga también a ver qué funciona mejor, qué funciona peor. Es decir, hay una aproximación muy de vamos a ver esto, hasta qué punto funciona y cómo podemos ir mejorando entre todos, ¿no? Entonces, como se puede ver aquí, en cada una de esas experiencias mantienen cosas en común, cosas no tanto. Las preguntas con las que se convoca a la ciudadanía por parte de cada uno de los estados, en estos 4 casos, son diferentes. Por ejemplo, en el caso de Irlanda, le preguntaron a la Asamblea Ciudadana del Gobierno irlandés fue cómo el Estado puede contribuir a que Irlanda sea líder en acción climática. Una pregunta bastante abierta. En el Reino Unido, sin embargo, le preguntaba cómo Reino Unido puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para ser neutros climáticamente en el 2050. En Francia se hablaba mucho más concreto todavía, cómo Francia puede reducir las emisiones en al menos un 40% antes del 30. En Escocia, ¿qué tiene que hacer Escocia para hacer frente a la emergencia climática? En fin, cada uno ha ido viendo cómo planteaba sus preguntas, ¿no? Generalmente se hablan, cuando se hace a nivel estatal, entre 100 y 150 participantes, siempre con sorteos estratificados, aunque los criterios de estratificación van cambiando de unos sitios a otros, ¿no? Los presupuestos son diferentes, la duración también, el número de sesiones, en fin, de alguna forma cada uno ha ido adaptando también a su realidad institucional, a su realidad política. Ahora bien, en estos 4 casos, la gobernanza, que es una de las cuestiones fundamentales que ahora entraremos a ver, mantiene cierta similitud entre unas asambleas y otras, ¿no? En todas ha habido una secretaría, es decir, un grupo de personas que se han encargado de dinamizar, de gestionar el proceso. En todas se ha contado con un proceso de formación por parte de personas expertas, que creo que es uno de los temas claves que luego comentaremos. En algunas ha habido un equipo de investigación, no en todas, pero en algunas ha habido un equipo de investigación que ha ido también facilitando después la mejora. Y en definitiva, prácticamente todas, bueno, se habla del Reino Unido, que fue un poco especial, han sido impulsadas por sus diferentes órganos de gobierno, ¿no? En algunos casos asambleas, en otros casos el Senado, etcétera, etcétera. El del Reino Unido que fue un poco especial porque realmente se crearon comités dentro de la Cámara de los Comunes para poner en marcha este proceso, pero bueno, no dejó de ser también dentro de las Cámaras de los Comunes, ¿no? A partir de allí, ¿cuáles han sido los resultados? Bueno, pues se ha ido modificando, ¿no? Ha habido asambleas que han hecho, por ejemplo, la irlandesa 13 recomendaciones, la británica 50, cada uno va cambiando también en función de la pregunta que se les ha formulado, ¿no? Y una de las cuestiones clave, que siempre es objeto de debate y discusión, es qué pasa después con las recomendaciones que salen de esas asambleas, ¿no? Pues tenemos de todo, desde asambleas donde se han convocado sin un compromiso legal explícito de qué pasaba después con esas recomendaciones, hasta otras
donde efectivamente los gobiernos sí que ha habido un compromiso de adoptar con más o menos filtros esas recomendaciones. Lo que pasa es que en algunos casos ha cumplido y en otros no, ¿no? Tenemos ahí el caso francés como paradigmático. Luego, si interesa el tema, podemos profundizar. ¿Pero qué ha pasado con la Asamblea Española? Bueno, la Asamblea Española, como decía, parte de la Ley de Cambio Climático, donde se recoge que se promoverán asambleas ciudadanas para favorecer la incorporación de España a las políticas de transición ecológica de la forma más ambiciosa y más eficaz posible. En la orden ministerial que regula la Asamblea se formula una pregunta concreta por parte del Gobierno de España, que es exactamente esta: una España más segura ante el cambio climático. ¿Cómo lo hacemos? Es decir, ¿cómo hacemos una España más segura ante el cambio climático? Esa es la pregunta que se planteó a los 100 ciudadanos y ciudadanas que participaron en el proceso. A partir de aquí nos tocó la pandemia, como os decía antes. Por lo tanto, la asamblea se celebró a lo largo de 6 sesiones, 5 de los cuales fueron online y solamente la última se pudo hacer con carácter presencial. Luego cuento para acabar de poner en común y para acabar de tomar la decisión de las recomendaciones que se planteaban, ¿no? La asamblea, ¿cuál era su objetivo? Pues proponer esas recomendaciones que tienen que servir de base a los diferentes niveles de la administración para hacer una España más segura frente al cambio climático. 100 personas, como decía, seleccionadas por muestreo aleatorio estratificado, que dio lugar a este pequeño mapa que aparece aquí. De las 100 personas se establecieron estos criterios. Por un lado, por supuesto, género, 49 hombres, 51 mujeres. Se incorporaron el tema del tamaño de la población, que nos parecía muy relevante porque las cuestiones ambientales, los temas territoriales tienen una presencia muy importante, ¿no? Y pueden suponer visiones distintas. Por lo tanto, se incluyó también el tema del tamaño de la población, edad, nivel de estudios, nacionalidad y comunidad autónoma. Todo esto se planteó mediante una muestra que luego se ajustó con los datos del INE, ¿no? Y así fue como se seleccionaron a las 100 personas que estuvieron participando prácticamente durante todo el proceso. Hubo alguna baja, como suele ser normal, pero la verdad es que creo que no llegó a 10 personas, ¿no? Las bajas a lo largo de los 6 meses. ¿Cómo funcionaba la asamblea? ¿Qué gobernanza tenía? Que para mí me parece que es lo fundamental. Bueno, la asamblea, lógicamente, parte de esas 100 personas, de esos 100 ciudadanos y ciudadanas, y una secretaría que lleva el apoyo técnico y administrativo del proceso, de convocatoria de reuniones, elevación de actas, configuración de la página web, lo que puede ser el día a día, ¿no? Junto a esta secretaría están trabajando el equipo técnico que ha seleccionado a los ciudadanos y ciudadanas, que es un equipo independiente. El ministerio sacó una licitación pública donde se presentaron diferentes empresas y una de ellas fue la que hizo la muestra, que estuvo trabajando de forma muy coordinada con el equipo de facilitadores. Facilitadores que empezaron a trabajar desde el momento cero que se puso en marcha la idea de la asamblea hasta el del momento, ya contaremos, el final, ¿no? El después del después. Es decir, que estuvieron trabajando durante todo el proceso, no solamente facilitando las reuniones, que eso parece lo más evidente, sino también facilitando el proceso como tal. Creo que hay que diferenciarlo. Una cosa es facilitar una sesión, por cierto, con la dificultad añadida de que la gran mayoría, como decía, fueron online, ¿no? Entonces, una cosa es facilitar la sesión y otra cosa también es tener la visión global del proceso e ir viendo cómo va avanzando el proceso y cómo hay que ir ajustando cosas de la planificación que inicialmente se tenía, ¿no? Junto a ellos, el grupo de expertos independientes, que ahora me centraré un poquito más en él, y todos ellos reunidos en lo que se llamaba el panel coordinador. El panel coordinador es el panel que de alguna forma yo formaba parte de él como miembro del BC3, de un instituto de investigación sobre cambio climático, que nos dedicábamos a gestionar esta parte, y ahí nos dábamos cita tanto el equipo de facilitadores, la secretaría,
y los representantes del grupo de expertos independientes para, desde las diferentes visiones y desde los diferentes ángulos, garantizar la calidad del proceso. He dicho, me voy a centrar un poquito en el grupo de expertos independientes, que desde el punto de vista del BC3 fue lo que más trabajamos. Es absolutamente clave, decíamos antes, en temas que tienen que ver con la transición ecológica, tener un mínimo de formación que nos permita entender de qué estamos hablando. Para eso se puso en marcha ese grupo de expertos independientes, que por cierto, grupo de expertos ha habido en todas las asambleas, pero en este caso se hizo con una serie de características un poco distintas, ¿no? Cuando hablábamos de expertos independientes no nos referíamos solamente a académicos o a científicos de los diferentes ámbitos que tienen que ver con los temas a tratar, de la energía, de la gestión del agua, de la gestión forestal, de la ordenación territorial. Efectivamente había un notable grupo de académicos y de científicos de estas materias, pero por expertos independientes entendimos también, por ejemplo, la presencia de líderes de organizaciones ambientales que llevan décadas trabajando en cuestiones ambientales y que son expertos en muchas de las cuestiones que tienen que ver con transición ecológica. O representantes, por ejemplo, de organizaciones empresariales que tienen una vinculación y que tienen un trabajo en temas de gestión ambiental. Dentro, por ejemplo, teníamos a la experta de la OCDE de cambio climático, aportando la visión como experta que es en temas, en este caso de energía sobre todo, desde su experiencia en una organización empresarial. O representantes de organizaciones sindicales. Por ejemplo, uno de los coordinadores del grupo de expertos independientes era Joaquín Nieto, que históricamente, había dejado unos meses antes de ser el representante de la OIT, de la Organización Internacional del Trabajo, aquí en España, una persona que fue la que puso en marcha las primeras organizaciones sindicales y ambientales a nivel internacional en las negociaciones del clima. Por lo tanto, por expertos independientes no entendemos solamente a personas que vienen del ámbito científico, del ámbito técnico, sino también a personas que aportan esa expertise que tienen desde el punto de vista más social, de organizaciones sociales, de sindicatos, de empresarios, etcétera, etcétera, etcétera. Por supuesto, una de las principales preocupaciones es que este grupo de expertos fuera realmente independiente. ¿Y cómo es un grupo de expertos independientes? Solamente hay una forma, y es que sea plural. Que sea plural, que por lo tanto su composición tenga el aval de la mayor pluralidad de agentes posibles y que tengan un enorme compromiso para evitar los sesgos que de forma yo creo que humana, ¿no? Y muy difícil de neutralizar aparecen de todo este tipo de procesos. Esta fue la principal preocupación tanto de los expertos que estuvieron allí como de las personas que estábamos manejando o gestionando el proceso para garantizar que eso fuera así, ¿no? Manera de intentar neutralizar esos sesgos, pues que nunca la opinión o la formación de un tema dependa de una sola persona, lógicamente, que por mucha voluntad que tenga de intentar dejar atrás los sesgos, es muy difícil que lo consiga al 100%. Por lo tanto, si tenemos que hablar de energía solar, por decir algo, ¿no? Pues que tenga que haber 2 o 3 personas expertas hablando de energía solar desde 2 o 3 perspectivas, de la misma manera que si tenemos que hablar de los procesos de participación en las ciudades, ¿no? La visión de un experto sobre cómo se configura una agenda urbana, un planteamiento urbanístico, lógicamente va a tener también sus sesgos, ¿no? Por lo tanto, que no tengamos nunca una única persona, sino que tengamos voces y miradas plurales. Y lo cierto es que bueno, luego cuento un poquito más, la asamblea ahora está en proceso de evaluación, entonces aún no tenemos una evaluación independiente y final de todo, pero este es uno de los elementos que por lo menos los actores que estuvieron involucrados plantearon como positivos, ¿no? Veo que se me está haciendo muy tarde, voy a ir acabando, pero rápidamente, ¿desde dónde se planteó el debate? Que esto fue otro de los elementos de discusión durante la preparación de la asamblea. Porque claro, transición ecológica, ¿no? ¿Cómo hacemos una España más segura ante el cambio climático? Se puede plantear desde muchos ángulos. Podemos coger una óptica académica y decir, venga, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de aspectos económicos, vamos a hablar de las cuestiones jurídicas que hay que regular, vamos a hablar de la ordenación del territorio. Bien, decidimos que desde un punto de vista de cómo facilitar, que es la clave, la deliberación de todo esto, la perspectiva más propia era la que interpelaba a la ciudadanía en su día a día. Entonces nos inventamos esto que llamamos las áreas de vida. ¿Cómo se discutió en la asamblea? Se discutió por áreas de vida. ¿Y cuáles eran las áreas de vida? Estas que aparecen aquí en la pantalla. Había un primer grupo
sobre sociedad de consumo, que tiene que ver pues, con todo el modelo de consumo y producción. Un segundo grupo sobre alimentación y usos del suelo, que van unidos. Un tercero que tiene que ver con salud, cuidados, vida comunitaria. Veis que son cajones muy amplios, ¿eh? pero bueno, luego se iba concretando bastante. Un cuarto ámbito sobre sociedad del trabajo, el modelo de producción, el modelo de cómo trabajamos, que supone todo eso, y otra sobre ecosistemas. Intentábamos así acercar lo máximo posible temas que son complejos a una óptica que partiera más de lo cotidiano, que partiera más de lo que cada uno en su día a día puede hacer, ¿no? Resultado final, un informe, os he puesto aquí la página web, pero si no luego lo podemos ver, o cualquiera que quiera entrar en la página de la Asamblea Ciudadana por el Clima, está el informe colgado, un informe final de 179 recomendaciones en todos y cada uno de estas áreas de vida. ¿Cómo se llegó a esa? Bueno, pues después de los procesos de formación y de deliberación en cada uno de los grupos, esos grupos fueron haciendo una serie de recomendaciones que finalmente fueron sometidas a votación en la última sesión de la Asamblea, esa que se celebró de carácter presencial en el verano del año 21 en Madrid, y la única sesión donde se han podido ver la cara presencialmente todos los participantes. 174 recomendaciones de todos esos temas. La que menor apoyo obtuvo fue un 83% de los votos. El resto fueron aprobadas con más de un 83%, muchas de ellas además con práctica unanimidad o alguna abstención en todo caso, pero ninguna supuso, después del proceso de deliberación, ninguna supuso un conflicto o un desencuentro que fuera imposible de gestionar, ¿no? Aunque es verdad que unas necesitaron mucho más debate, necesitaron mucha más discusión que otras. ¿Qué pasó después? Lo que estaba previsto. Las recomendaciones se entregaron al Congreso de los Diputados, se entregaron al presidente del Gobierno, a la ministra de Transición Ecológica y después ya, como iniciativa propia de los participantes, esas recomendaciones se han estado entregando, se han estado presentando a multitud de representantes políticos que los propios ciudadanos han decidido poner en marcha una vez acabada la Asamblea. Porque una de las cuestiones que ha pasado, que creo que tenemos que analizar, es la Asamblea termina, tiempo después de entregar las recomendaciones, se da como un par de meses más para acabar de cerrar el proceso, acaba. Pero a partir de ese momento, en torno al 60% de los participantes deciden que quieren continuar implicados en un proceso así. Y que entonces aquí no ha terminado nada, se constituyen como una asociación y van promoviendo las recomendaciones, igual habéis participado en algún evento o habéis oído hablar, las recomendaciones tanto a nivel de comunidades autónomas como de municipios, ¿no? Por lo tanto, el proceso a día de hoy sigue vivo todavía, no sabemos dónde parará, pero sí que de alguna forma nos da la idea de que ha habido una huella importante en la vida de las personas que han participado en esta asamblea. ¿Será sostenible en el tiempo o no? No lo sabemos, ¿no? Todavía es pronto para saberlo, pero la constatación a día de hoy es esa, ¿no? Entonces, como cuestiones así claves para recordar, ¿no? Es decir, que la Asamblea Ciudadana por el Clima incorpora ya conocimiento de otras asambleas que se han producido en otros países europeos y que seguimos incorporando ahora cosas que están pasando a nivel de comunidades autónomas, municipios, etcétera. Clave la organización, en 3 espacios, los espacios de coordinación, de facilitación y un grupo de expertos. Muy importante para reflexionar en cuanto a un posible factor crítico de éxito o de fracaso, el cómo se organiza ese grupo de expertos, cómo el conocimiento se transmite a la asamblea, cómo se gestiona todo eso de una forma clara, divulgativa, sin que eso signifique en ningún momento tener que perder el rigor. ¿Desde dónde abordar el debate? Nosotros optamos por esta idea de las áreas de vida, puede haber otras, ¿no? Pero creo que es interesante que sea un elemento de análisis, cómo acercamos un debate que es complejo a la ciudadanía y luego ver qué pasa con el día después, ¿no? Tanto el día después de teníamos un mandato que era hacer recomendaciones, ¿qué hacemos con las recomendaciones? Las entregamos, ¿no? Como qué ocurre en la vida de esas personas el día después, ¿no? Realmente esto ha sido un entretenimiento de unos fines de semana, que lo han pasado bien y que se han formado. Ha habido una mayor asunción de compromiso por parte de
de los que han participado, hasta dónde llega. Bueno, esto son cosas que estamos viendo todavía, ¿no? Y que estamos en proceso de evaluación, pero creo que son elementos que nos ayudan a entender lo que puede aportar, lo que puede dar de sí una experiencia de deliberación como esta que tuvo lugar a nivel de España, insisto, y que ahora mismo se siguen practicando cuestiones parecidas tanto a nivel de comunidades autónomas como de municipios. Y esto es básicamente, Kim, lo que quería compartir, y quedo pendiente de vuestras preguntas, comentarios, lo que sea.